Cabe de resaltar que mi papá nunca estuvo de acuerdo que bailara. Muchas veces creemos que todos tenemos que empezar por el mismo camino y hay que seguir un guión, y en la danza no hay un guión. Mi primer país fue con Belinda y fue Colombia. El amor que ustedes tienen no lo determina un premio, Totalmente. ni un trofeo. Como alumno entendí que tenía que luchar por un objetivo, pero que tenía que saber más qué hacer cuando se lograba ese objetivo. Pasa que las inspiraciones a veces se llegan a tomar como réplica y es dificilísimo como juez que tú conozcas todo. Confíen mucho en su proceso, aférrense mucho a sus sueños. Muchas veces tus ídolos se vuelven tu competencia. Hola y bienvenidos a En 8 Tiempos, podcast de bailarines para creativos. Un espacio en el que hablamos de todo, pero sobre todo de procesos y de personas que admiramos y que nos inspiran mucho. Hoy estamos en una grabación muy especial, es nuestro primer episodio en vivo, que estamos en la sede y el escenario principal de World Dance Colombia. Y tenemos un invitado que me soñaba hace mucho tiempo. Esta era la tercera vez que vine a mi ciudad. La primera estaba por conversar con él. Marc Espinosa. ¿Cómo estás, Marc? Emocionadísimo y un placer conocerte. He visto mucho tu trabajo y me encanta. Entonces me siento muy honrado de poder estar aquí. Gracias. Gracias por abrirte a esta idea loca de hacer un podcast en medio de una competencia de danza. Gracias porque Marc viene de México y ha girado por todo el mundo. Hoy vamos a hablar de su vida, su carrera, su experiencia y nos vamos a meter un poquito en la mente de él como juez, porque ¿quién no quiere saber qué están pensando los jueces mientras estamos en el escenario y qué son esas cosas que quizás podemos aprender para evitar o seguir trabajando? Pero Marc, quiero saber de ti porque obvio lo estoqueé en las redes sociales y quiero saber cómo llegaste al mundo de la danza. Pues todo empieza desde muy chiquito, cuando tenía 13 años, ya tengo 24 años bailando y afortunadamente tuve un hermano mayor que fue el que me empezó a involucrar en todo este mundo de la danza. Yo estaba muy chiquito y no entendía muy bien cómo empezar, entonces en México es mucho de los 15 años y que te escogen de chambelán y todo eso. Entonces yo seguía a mi hermano y quería que me escogieran, pero pues nunca me escogían las quinceañeras porque estaba muy chiquito. Mi hermano fue el que me llevó como una academia y me dijeron, oye, vas a bailar. Y recuerdo mucho que el que me recibió me dijo, oye, te tienes que aprender esas coreos y te vamos a pagar. Esa primera vez que me dijeron que iban a pagar, aparte de enseñarme a bailar, fue emocionante para mí. Me encantó la idea de poder aprender lo que me gustaba, estar en un lugar seguro para poderlo hacer y bueno, que me pudieran pagar. Como que eso fue... Es como que empezaste al revés. Sí, o sea, yo no sabía que de eso se podía vivir. Ya después, un poquito de estar ahí como un año y medio, fue que supe que había escuelas que te entrenaban y todo. Y el mismo amigo que tuve ahí fue el que me llevó a otra escuela y me dijo, oye, tú tienes talento, hay que hacer algo más contigo y aquí te van a entrenar. Entonces ahí descubrí las escuelas de danza. Y empezaste entonces a formarte y a recibir más contenido y más información. Sí, afortunadamente me acuerdo que hice una audición para una cantante. Igual, no me quedé por lo mismo porque estaba muy chiquito, tenía como 15 años. Pero de esa audición me dieron una beca para estudiar en esa escuela. Entonces, afortunadamente, gracias a esa escuela pude estar un año becado y eso me abrió todavía más la mente. Conocí las primeras clases de contemporáneo, de ballet, de jazz. Fueron como mis primeras clases formativas que tuve que me ayudaron mucho a abrir mi mente. Y al mismo tiempo tenía un maestro que también me enseñaba lo que en ese momento se conocía como técnicas urbanas o estilos comerciales que daban más como a otros perfiles y me enamoré y pues bueno, me seguí. Llegué a una licenciatura en danza contemporánea en Bellas Artes y al mismo tiempo empecé a competir en el HHI. Entonces pues bueno, estuve ahí involucrado al mismo tiempo de mi licenciatura con las competencias. Me encanta esa historia porque muchas veces creemos que todos tenemos que empezar por el mismo camino, y hay que seguir un guión, y en la danza no hay un guión. Totalmente. Pero recibes clases de jazz, de contempo, ¿por qué te enamoras del urbano? Y cuéntame un poquito de esa fusión que veo ahora en tus clases y en tu estilo. Sí, yo recomiendo muchísimo que definitivamente pruebes, sobre todo en tus primeras etapas de cuando eres muy joven entrenando, que entrenes de todo. Yo me metí a clases de bachata, de salsa. Siempre, afortunadamente, tuve un círculo de contención que me decía, tienes talento para más, intenta más cosas. Entonces, me sirvió mucho quitarme el miedo a hacer el ridículo en cada clase, porque evidentemente, pues tal vez era bueno en ciertas áreas, pero era muy malo en otras. Entonces, yo creo que el tener un panorama abierto hace que después puedas elegir
en qué gremio te quieres involucrar, ¿no? Entonces yo encontré mi labor en la docencia porque me gusta ayudar, me gusta servir, me gusta desarrollar gente. Entonces es la manera en que puedo ser recíproco también con las maestras y maestros que me ayudaron a mí al principio. Y eso que dices es muy valioso porque muchas veces creemos que si no se nos da el ballet, Total. no vamos a poder ser unos buenos bailarines. O que todo nos tiene que gustar por igual y no. Total. Se vale tener clases favoritas, que haya una que se nos da más fácil, pero no por eso renunciar a las otras y a seguirnos formando. Totalmente. Tocas ese tema de la docencia y ahora vamos a llegar allá porque quiero que nos dé muchos trucos y recomendaciones como docente, pero primero quiero que nos metamos más a tu vida personal. Viajas todo el tiempo, estás de país en país. ¿Cuál es tu base? Sí, decidí viajar desde chiquito. Mi papá, él me enseñó mucho a tener curiosidad por el mundo. Mi papá trabajaba en el aeropuerto. Entonces siempre que regresaba me traía como recuerditos de los países y me platicaba historias, me decía, ay mira, viajé a China y eso. Ya de grande descubrí que muchos de esos viajes fueron mentira y que nunca los hizo, pero me sembró esa curiosidad. Entonces desde ahí como que yo recuerdo mucho a mi papá diciéndome, mira, y me hablaba en alemán, y me hablaba en mandarín, y me hablaba... Él se inventaba los idiomas, yo lo descubrí ya después. Inclusive descubrí recuerditos que él me decía que eran de ciertos países y no lo eran. Pero le agradezco muchísimo porque me dio una curiosidad por conocer el mundo. Entonces cuando descubrí que el baile me daba esa oportunidad de conocer en primera instancia mi país, empecé a buscar tours de artistas. Y esa fue como mi primera faceta. O dentro de las compañías de contemporáneo donde estaba, me emocionaba mucho que me dijeran, vamos a ir a tal lado, vamos a ir a este lado. Así estuviera 40 minutos. A mí me emocionaba mucho hacer mi maleta, viajar fuera en autobús, carro, avión, lo que a mí me emociona mucho viajar, me da vida. Siento que me renueva cada vez que conozco gente nueva, cada vez que visito lugares nuevos. Entonces, sí, desde muy chiquito decidí viajar. De hecho, mi primer país fue con Belinda y fue Colombia. Fue la primera vez que vine a hacer un tour profesional y tenía 17 años. Todavía tenía que viajar con la carta de mi papá. Entonces hicimos un tour con Belinda en Colombia, Venezuela y algunos otros países. Y me voló la cabeza y dije, quiero hacer esto de por vida. Y una vez que pasé esa transición de bailar, siempre he vivido en Ciudad de México, la mayor tiempo de mi vida. Pero igual tuve la oportunidad de estar en Europa unos meses, viajé a Nueva York, también estuve viviendo en Los Ángeles y eso igual como que me ayudó a conocer gente de otros lados del mundo, me abrió también la oportunidad de conocer otros idiomas y eso también me ha dado como la libertad de poder abrir mi danza a más lugares. Claro. ¿Tu papá ya no está con nosotros? Este año se fue en febrero y justamente estaba de viaje, entonces fue como difícil, pero también es algo que se veía venir. Entonces me mentalicé, lo traté de canalizar lo mejor que se pueda y sigo en ese proceso, o sea, sigo dedicándole mis viajes a mi papá. Bueno, y ya le podemos decir que donde esté, tal vez ya sí está haciendo el viaje más importante de su vida. Claro. Y que gracias por haberte sembrado no solamente esa curiosidad, sino también esa creatividad. Totalmente. Porque acercarse a un niño y crear toda esa fantasía, sí, probablemente también fomentó en ti esas capacidades creativas que después llevaste a la danza. Totalmente. Cabe de resaltar que mi papá nunca estuvo de acuerdo que bailara. Wow. Sin embargo, mi hermano mayor sí. Okay. Entonces, creo que cada personalidad dentro de mi familia ha sido fundamental. Creo que mi papá me sembró esa curiosidad por los viajes, por los idiomas y por conocer la gente y respetar también a cada persona. Mi hermano, pues la danza, se lo debo todo a él que me haya acercado. Y mi mamá, pues la contención, ¿no? La contención de decirme, no sé qué va a pasar contigo, no sé si eres bueno, no sé si vas a triunfar en esto, pero aquí estoy. Siempre la mamá cubre esa parte de amor y yo necesitaba eso. Yo creo que es algo que también puedo recomendar, que ayuda mucho cuando por lo menos tienes a alguien que te diga, mira, no sé qué vaya a pasar contigo, pero aquí estoy. Eso, en las buenas y en las malas, ayuda muchísimo. Así pierdas, ganes, así te quedes en las audiciones o no. Siempre tener a alguien que te diga, yo sigo creyendo en ti. Ese amor seguro, ese apego seguro de alguien que... Yo a las familias que hacen parte de los grupos competitivos les digo todo el tiempo, recuérdenle a sus hijos que el amor que ustedes tienen no lo determina un premio. Totalmente. Ni un trofeo. Porque para nosotros como adultos eso es obvio, pero para los niños algunas veces Exacto. no. Es un juego todavía. Sí.
y que haya alguien recordándole que te amo independiente del resultado, te amo porque eres mi hijo, punto. Claro. Y no te tienes que ganar mi amor, es muy valioso. Sí, creo que se nos olvida conforme vamos creciendo que la vida es un juego también y que a veces gana, a veces pierde, pero lo emocionante es concursar y participar y vivir la experiencia de cada uno de los retos. No nada más en la danza, sino en la vida, ¿no? Total. Metámonos a ese universo competitivo del cual pues llevas años en Colombia. Ahora conversábamos, el tema competitivo es relativamente nuevo. En México está hace muchísimos años. ¿Qué fue lo que encontraste en la primera competencia que te llevó a querer buscar otra y que llevas tantos años en diferente rol, tanto en el escenario como en el panel de jurados? Tuve la fortuna de que justo cuando empecé a entrenar como otras técnicas, otros estilos, se abrió como la oportunidad del primer HHI. Sabíamos que había ido a una selección de México un año antes, pero en la etapa en la que yo estuve fueron los primeros 5 años del HHI en México. Entonces tuve la fortuna de participar en esos 5 años. Los primeros años ganábamos los primeros lugares en México y representábamos allá. Nosotros estábamos en un equipo que se llama Black Soul, entonces allá también conocí gente de Colombia que después de esa competencia del HI me trajeron aquí a Bogotá, o sea, hace muchos años. Muchos años. Pero los conocí justo allá en el HHI. Yo veía que existían mundiales, pero no sabía que había un mundial de danza. Entonces cuando tuve la oportunidad de viajar, igual fue como una experiencia impresionante ver tantos países compitiendo por un solo objetivo y te das cuenta que si bien no eres el mejor, vas en buen camino. Entonces siempre nos gustó o me gustó saber que México tenía la posibilidad de lograr grandes cosas. Entonces lo intentamos 5 años, a veces nos fue bien, a veces nos fue mal, pero considero que tuvimos la oportunidad junto con otros grupos de México de ser como los primeros que pusieran como la piedrita de miren, sí se puede, mira, llegamos en el 16, llegamos en el 8, pero ahí está, o sea, estamos intentándolo. Entonces, hoy por hoy que ya México ha evolucionado tanto, que han habido tantas coreógrafas y coreógrafos que han llevado el México en alto, pues yo me siento de cierta manera con ese granito de sal, ¿no? O muchos alumnos me dicen, maestro, yo te vi y mira, ahora estoy acá. Luego, lo hiciste por ti, o sea, yo fui parte de esa historia, pero actualmente respeto mucho a la gente que está todavía ahí. Pero qué lindo eso que cuentas y de volverse a decirle a los maestros, mira, tú me inspiraste, Sí. creo que es muy valioso y hoy recíbelo de manera muy amorosa. Total. Porque sí sembraste muchas cosas en tu país y ahora en países como Colombia, que te admiramos, vemos tu trabajo. Gracias. ¿Por qué crees que las competencias son positivas en el mundo de la danza, entendiendo que la danza pues es arte finalmente y ponerle números puede ser hay veces no quiero decir contraindicado, sino controversial? Claro. ¿Por qué seguir compitiendo? Yo creo que empezando por la parte social y en lo personal me ayudó mucho entender que las competencias ayudan mucho a entender de procesos, desde que inicias y quedas en los últimos lugares hasta que ganas. Creo que es sumamente importante entender cómo ir avanzando en cada uno de los procesos, porque la vida misma es así, la vida te va a sorprender. Entonces, como alumno entendí que tenía que luchar por un objetivo, pero que tenía que saber más qué hacer cuando se lograba ese objetivo, porque sabemos muchas veces qué hacer cuando ganamos, porque es lo que soñamos, pero también tenemos que saber qué hacer cuando no ganamos. Entonces, esa dualidad en la que te enfrentas con tu equipo, con tu coreógrafo, con tu familia, te hace madurar muchísimo. Creo que la parte positiva social es conocer, vivir la experiencia y recordar que siempre tienes la oportunidad de volverlo a intentar, de volver a pararte en el escenario, porque se requiere mucho valor. Y a mí me dio mucho valor. Así como me sembró también muchas inseguridades, también me sembró muchas fortalezas. Entonces creo que la parte mágica de la competencia es siempre entender de procesos y regresar a tu escuela y volver a entrenar y volver a pensar que el siguiente año tienes una oportunidad y volver a darle. Yo me emocionaba mucho. Yo apenas terminaba la competencia y al otro día ya estaba entrenando de que quería mejorar y me inspiraba también de la demás gente que ganaba. Entonces también esa parte competitiva a nivel danza creo que te ayuda mucho a abrir tus horizontes e inspirarte de la gente de tu mismo país y gente de otros países y ver qué más puedes hacer, porque todos tenemos esas capacidades físicas, algunos más, algunos menos en ciertas áreas, pero al verlo en tiempo presente, en vivo, no solo en video, en vivo,
creo que te cambia la manera en que vives la danza. Yo a mis alumnos siempre les digo que no es solo venir a competir esos 2 minutos que tenemos en el escenario, sino la experiencia de estar todo el día inspirándose de personas de otras ciudades, de otros países, otros estilos de danza que tal vez no son los nuestros, pero también nos alimentan muchísimo y no nos queremos ir. Entramos acá a las 7 de la mañana y salimos a las 9 de la noche, pero salimos como inspirados para seguir trabajando. ¿Cómo hace un jurado para darle un puntaje por una vez, viendo por primera vez y única vez un montaje? En mi experiencia he tomado muchas capacitaciones, tanto nacionales e internacionales, tanto de estilos de contemporáneo, jazz y ballet, e inclusive hoy por hoy también de los latinos, tanto de ballroom, tanto de otras áreas que no ejecuto, pero que tengo que entender. Tap también, le he aprendido mucho al tap y he respetado mucho esa área por lo complejo que es. Y en mi especialidad he tratado de nutrirme más para hacer lo más objetivo posible. Porque cuando jueceas no puedes ser subjetivo, no puedes todo el tiempo pensar en lo que tú hubieras hecho y en lo que a ti te hubiera gustado que hicieran ellos. Porque no es tu vida, no es tu coreografía y no es tu gente. Entonces, a mí me han enseñado mucho a ser objetivo, a lo que se ve en ese momento, a lo que estás evaluando según tu ranking, según tu track sheet. O sea, como que todos los ítems ahí que te marcan son sumamente importantes para la organización. Sí. No solo para ti, sino la organización quiere que le des 10 puntos a esto y 5 puntos a esto. Y luego vas a llegar a una organización, a otra organización y te lo van a cambiar. Claro. Y tú tienes que respetarlo porque te contratan para respetar lo que en ese país valoran más. Entonces yo he aprendido mucho eso, a no ir solamente con mi filosofía de lo que yo quisiera ver, sino también a nutrirme de lo que la gente está proponiendo, porque no podemos encapsular a todos los países en un mismo estilo, teniendo referencias extranjeras. Tenemos que dejar que también florezca el talento de cada país y de cada ciudad. Incluso en cada ciudad uno ve la diferencia. En un país como Colombia, como México, uno entre Ciudad de México y Cancún ve diferencias. En Colombia, entre Cali y Bogotá, ves muchas diferencias, como interpretan el jazz o la danza urbana, que es un concepto tan amplio. Total. Me ha tocado juecear a mismos equipos en diferentes ciudades, inclusive en diferentes países. Entonces, claramente el nivel, tal vez la madurez que ellos tienen de una competencia a otra, los cambios, la limpieza, son cosas que cuando yo veo digo, aquí sí, pero hoy te tengo que calificar por lo que hoy hiciste, no por lo que ya había visto. Eso también es importante, que como juez tenga la capacidad de no tener una referencia de otra competencia y pensar que, es que lo hizo mejor, entonces hoy lo hiciste peor, tache. No. Esa fue tu versión en el mes pasado, esta es tu versión de hoy. Entonces nos enseñan mucho en las capacitaciones, sobre todo en las capacitaciones internacionales, a respetar cada cultura y a ser objetivos con lo que nos están marcando en nuestra hoja. Y aquí tienen un sistema súper asertivo, me encanta que tengamos computadora, que todo sea por décimas, no hay manera de que salgan empates porque todo está muy específico, todo está muy calculado. Y claro, se requiere porque son muchos. Entonces, al ser una competencia tan grande, al ver tantas cosas, desde los solos, duetos, tríos, sí tu ojo tiene que estar muy entrenado para quedarte con lo mejor, tratar de no bajar la mirada y estar ahí y solamente hacer esto y otra vez, esto y otra vez, esto y otra vez, y otra vez. Es un ejercicio mental para no perderte de ningún detalle. Pero sí es muy difícil, es muy cansado y claro que cargas una responsabilidad enorme y espero de corazón que la mayoría de competencias donde yo haya jueceado siempre se hayan llevado lo mejor de mí porque siempre lo intento. ¿Pero crees que aunque es numérico, todavía haya algo de subjetividad personal? Sí. Esto realmente es arte. Total. Realmente puede que unos giros a la second o son o no son. Y eso está medible. Claro. Pero en temas de interpretación, de elección musical, de elección de vestuarios, ¿alguna vez entre los jurados han tenido diferencias? Sí, cuando hay empates es importante definirlo por esa pequeña punto de diferencia de a qué le vas a dar más peso, a esta parte técnica pero que interpretativa no hizo mucho por adentrarse, o a esta parte interpretativa pero que técnicamente está muy sucio. Entonces ahí como que tenemos que evaluar, si salieron empatados, tenemos que evaluar tal vez subjetivamente lo que
lo que a la mayoría les gustó. Si somos 3, si somos 5, decir, yo me voy más por la parte interpretativa y esperando que esas anotaciones que les hagamos haga que mejore su técnica. O a este lado que tienes un bailarín muy trabajado físicamente, decirle, oye, lo tienes físicamente todo, pero ahora adéntrate a tu esencia, a tu personalidad para darle más contexto. Entonces, me ha tocado de todo y no siempre gano. O sea, no siempre yo digo, esa quiero. O sea, también debato y si los otros jueces dicen, yo creo que esto es válido. Entonces, ayer platicamos mucho, Reed y Adrián, porque ellos son extranjeros y también tienen otra esencia, otra manera de ver la danza. Entonces, les ayudaba a entender ciertas cositas que he aprendido de aquí de Colombia. Como que me encantaría que nos contaras qué percepción tienes y qué has visto. Es que aquí bailan mucho afro. Okay. Entonces, ellos conocen de afro, pero creo que todo lo ven en general. Entonces, yo lo poco que sé, por lo que me he cultivado, es como ir entendiendo así de, oye, mira, de aquí para acá es esta técnica de afro, y mira, de aquí para acá esto, de aquí para acá, esto es 100% colombiano, esto es 100%. Entonces, como que les daba mucha curiosidad, como de, ok. Pero claro, como muchas veces el afro lo meten en canciones de reggaetón o en canciones de dancehall. Exacto, o sea, dancehall también. Entonces como que ahí les ayudaba así como de, mira, estos dancehall lo están haciendo con esta canción, pero lo que la chica está intentando hacer es esto. Entonces decían, ok, claro. Entonces ahí es como, y claro que hay otras cosas que yo no entiendo y que Reed me decía, mira, esto ya lo he visto antes y me parece que pasó esto. Ok, yo no vi. Que eso también pasa. Pasa que las inspiraciones a veces se llegan a tomar como réplica y es dificilísimo como juez que tú conozcas todo. No, es Entonces imposible. siempre hay un juez que dice, esto ya lo había visto de tal grupo, de tal lado. Y yo no lo he visto, pero también yo confío en que ese juez está siendo objetivo y está diciéndonos, no creo que se deba de premiar algo que es 100% réplica desde la música, vestuario y movimiento. Creo que esas tres son red flags que no debes de seguir. Inspírate, motívate, pero no sigas ese patrón de copy-paste. ¿Y te ha pasado que ya una vez están en el escenario, premiaciones, y el que queda de segundo o de tercero era tu favorito de primero? Claro. O que el que queda primero tú dices, Claro, al ser tantas categorías y hacer tantos estilos por niveles, edades y todo, sí hay muchas veces que pierdes un poco de noción a quién tú querías. Este sistema te marca un ranking personal, pero de ese ranking al que va a ser el promedio va a cambiar. Entonces, claro que he premiado y dicho, ok, subjetivamente creo que me gustaba más él, pero tal vez puedo entender que los otros dos votaron él, entonces no pasa nada, felicidades, te tocó y ya tocará otra competencia donde tal vez gane ese debate y termine ganando la que yo esperaba. Afortunadamente, al menos aquí en el World Dance, te puedo decir que el 95-6% estuvieron a favor de lo que yo veía venir. De lo que te gustaba a ti. No sé qué va a pasar hoy. Hoy es el día fuerte. Y es que para quienes están viendo este episodio, el World Dance son 3 días de competencias. Ayer tuvimos solos, dúos, tríos, líricos y urbanos en la tarde. Hoy tuvimos grupales líricos en la mañana o técnicos. Ahora por la tarde tendremos todo lo urbano. Sí. Mañana es amateur. Que Es déjame increíble. decirte, el amateur de World Dance es todo menos principiante. Oh, ok. El nivel es muy bueno, es tan bueno que yo vengo, por los años que he estado acá y yo veo amateur, Sí, o sea, sí. es buenísimo el nivel. Sí, últimamente en las competencias internacionales se ha puesto esta categoría o este día extra para amateur. Muchos le llaman first steps, como para darles como ese chance a esa gente que está empezando y que quiere sentir el escenario. Porque si no, también se les crean como esos nervios, esos miedos de no subirse porque sienten que siempre van a perder. Entonces, esta sección o esto que sé que lo implementaron este año, pretende eso, pretende como de anímate, pruébalo. Y también nuestras calificaciones tienen que ser así, tienen que ser como muy en pro de motivar a la gente que se está atreviendo a subir por Pero primera vas vez. a ver mañana que no Va a son ver. tan principiantes. Ok. Hay mucha danza en Colombia y hay mucha danza. De hecho, hoy compitió un grupo mexicano, wow, en jazz, hizo una propuesta hermosa. Sí. Entonces, es un muy buen espacio de conectarnos como países y inspirarnos. Ese punto que mencionas también es sumamente importante. A mí no me tocó juecear lo de México, pero sí me ha llegado a tocar que ayer me tocó calificar a un mexicano o un trío mexicano
pero es importante que sepan que como jueces tenemos la responsabilidad de ser imparciales. No podemos ponernos nuestra bandera en ese momento porque también es injusto. Sí. Entonces, yo también cuando competía decía, espero que los jueces no vean banderas, sino vean artistas y que sobre eso basen sus calificaciones. Entiendo esta euforia de que gane tu país, que gane tu escuela y demás, pero créanme que como juez estás pensando en lo que dancísticamente se está proyectando sin ponerte tu bandera, ¿no? Y yo pienso que en la danza eso es muy lindo, porque incluso cuando uno está compitiendo con su propia escuela, pero uno ve que uno de los competidores contra los que uno compite es mejor, uno lo reconoce. Claro. Y fomentar eso como líderes creo que también es muy valioso. Como, wow, es que miren qué lindo eso que esos chicos están haciendo. Claro. Ellos probablemente llevan más tiempo que nosotros y transformar una emoción que es muy humana, como la envidia, en inspiración, creo que nos hará mucho bien a todos como colegajes, como gremio, que mira, hoy estás acá, pero puedes llegar acá. Y él está acá y él después puede estar acá y seguirlo viendo como una inspiración. Totalmente, y muchas veces tus ídolos se vuelven tu competencia. ¿Sí? Entonces tarde o temprano va a pasar que con los que tú admirabas en YouTube o en muchas plataformas, terminas teniéndolos al lado. Entonces yo los consejos más importantes que les puedo dar es que equilibren sus ensayos y que pongan ensayos específicos de, ok, lunes y miércoles va a ser dedicado solo a la limpieza, porque la limpieza es donde la mayoría de los grupos falla, en la limpieza, en que se confían en que va a salir, y esa pirueta no va a salir, ese truco no va a salir, mejor quítalo. Claro. O limpia, entonces lunes y miércoles pura limpieza, lunes y martes, lo que tú quieras, pero dedícale 2 días de pura limpieza, solo habla de limpieza, y otros 2 días de pura estructura, puras figuras. Que no te preocupe la limpieza, déjalo de hacer lo que quieran, pero que las figuras todo el mundo sepa dónde tiene que llegar y que se equilibre, porque sí se nota mucho la experiencia a veces de algunos y los otros que pobrecitos están corriendo, pero como no les toca centro, pues los ponen a que rodeen todo, ¿no? Entonces, piensen mucho en su diseño coreográfico, en su limpieza, y tiene que sí así haber un día en donde se recuerden los valores y los objetivos de para qué están haciendo eso, por qué estamos bailando eso, por qué nos estamos vistiendo así, que conozcan por qué están vistiéndose y bailando de esa manera. Eso ayuda a que se metan en el personaje y que su interpretación sea natural y que no caigan en un cliché básico de ser ruda, ser rudo, ser sexy, o sea, sí, pero sobre todo en edades tempranas es importante decirles, oye, te puse esta canción, te puse este vestuario porque queremos que seas así. Entonces queremos llevarte y formar como un personaje de una película, es desarrollar la historia de manera natural sin forzarlo, porque vemos muchos intentos de cosas, intentos de estilos, intentos de ropa, de historias que a veces la niña no conoce todavía, se le ve que todavía no ha pasado por ahí. Entonces forzar a una niña a adelantar ese proceso solo por la intención del coreógrafo, no creo que sea lo ideal. Y lo mismo pasa con los trucos y lo mismo pasa con las figuras innecesarias, las transiciones repetitivas. O sea, como coreógrafos tenemos la responsabilidad de desarrollar a nuestros artistas, sí desde la parte dancística, pero también la parte emocional, y dentro de eso poco a poquito irles diciendo, oye, esto vamos a hacer y esto va a pasar si te llegas a caer. Estos son los protocolos. Si te llegas a caer... La música se para. Si se para, si te lesionas. A mí me pasó en el Mundial que un integrante se lesionó la rodilla a 40 minutos antes de salir. 40 minutos por estar haciendo ahí cosas. Pues obviamente yo y otros amigos empezamos a hacer trucos y a ver, quítale, ponle, pásale, pero él era una pieza muy clave. ¿Te vas a enojar con ese integrante? No, tienes que apoyarlo. Es un accidente. Pero entender eso, con esa adrenalina, entonces sí son importantes los protocolos de lesiones, protocolos de salud, de alguna pérdida familiar en ese momento, saber que tu círculo de contención nunca debe de ser tu círculo de inseguridad. Siempre tiene que ser como estoy aquí, en mi tiempo presente, pasando esto, soluciono lo que tenga que solucionar. Todo eso siento que se pasa a segundo plano y a mi humilde opinión es primer plano. ¿Cómo pararte cuando recibes premiación? ¿Qué hacer si pierdes? Bueno, todo eso son valores. Entonces, recordar constantemente tu misión, tu visión, tus valores como persona antes de ser artista, te va a tocar tierra. Entonces, esos son mis consejos más viables. Te vas a llevar para el resto de la vida. Y cuando te toque ser coreógrafo a ti,
sabrás qué hacer. Total. Y algunos bailarines hoy ya no están bailando, Total. pero eso que aprendieron en el escenario, en el proceso, con su equipo, se lo llevarán para su ámbito laboral, sea cual sea el día de mañana. La palabra mágica es proceso, ¿no? Disfruta tu proceso como alumno, disfruta tu proceso como asistente, Sí. para que escuches, para que veas lo que está pasando antes de que tú tomes decisiones. Después, yo consideraría que sí tienes que tener un rango de bailarín y de proyectos antes de ser coreógrafo. Sí, Digo, depende de cada persona, pero sí. pero yo creo que es importante ser coreógrafo y experimentar, porque vas a marcar tu creatividad por medio de cuerpos. Y eso es diferente a enseñar. Totalmente. Una cosa es que agarres personas que ya tienen desarrolladas ciertas cosas y tú les generes esa obra de arte en ellos. Pero después la parte de la docencia es otra responsabilidad donde ya no se trata de ti, se trata de ellos y de ellas. Entonces, como alumno eres tú enfócate en ti. Como maestro, dedícate a que tu creación se entienda por medio de ellos. Pero como maestro, ya no se trata de ti. Otra cosa. Sí. Y creo que como líder y como emprendedor, a veces menos se trata de ti, se trata de... Ya nunca se trata de mí, ya siempre trata de servir, mi Exacto. rol es servir. Exacto. Servirle a todo mi equipo, a mis personas, mis familias, Exacto. y hacerles la vida más fácil a ellos. Total. ¿De qué estás cansado como juez? De que estoy cansado de la silla. De la silla, Y de lo que ves en el escenario. Que te digan, no, otra vez esa canción. Sí, cuando veo competencias, creo que hay cosas muy predecibles. Tal canción con tal movimiento. Eso me cansa mucho porque lo puedo casi que adivinar. Cuando escucho la canción, casi estoy seguro que qué Van a cosa va salir a pasar. haciendo algo, Y no me exacto. refiero al estilo, o sea, el Ok. estilo a veces entiendo que se tiene que empatar, se respeta y no pasa nada, eso lo entiendo. No necesitas cambiar forzosamente la canción para hacer el estilo. Es tu propuesta. Pero por ejemplo que las entradas... Pero exacto, cuando es como esa entrada típica por el piso, Ajá. esa típica vez sin nada que te sorprenda, esos efectos visuales innecesarios, esos excesos de acentos en los remix, siento que saturan mucho el movimiento y no lo dejan ver limpio. Ver a la gente estresada por llegar a su lugar, eso me cansa, me preocupa y a veces me gustaría poder estar con ellos para decirles, oye, mira, esta figura está innecesaria, ayúdale a tu ejecutante a hacer esto, porque sé que mucho viene del coreógrafo. Y cuando estamos hablando de solos, también es como de ocupa tu espacio, o sea, no te quedes hasta atrás, no te quedes en un solo lugar, asegúrate que tu vestuario sea cómodo para ti, no solo que se vea bien, sino que tú puedas hacerlo. Que no Esas estén cosas... Los niños pendientes Exacto. de que algo vaya a pasar. Y entonces tú como juez dices, no me quiero distraer en lo que a ti te preocupa, pero es inevitable no preocuparme por las cosas que te están pasando y entonces dejo de ver lo que tengo que ver. Ya dejaste de girar porque te resbalaste, ya te dejaste porque te cayó esto. Esas cosas me cansan un poco en el sentido de que siento que pueden ser coreografías muy buenas, que por no cuidar esos detalles, caen. Elementos, accesorios, props, ¿sí o no? Yo digo que no, al menos que sea una propuesta de show dance donde se genere como todo el espectáculo y toda la historia. Pero solos, duetos, yo diría que no, porque es más lo que se arriesga que lo que se gana. Entonces, sí está bien que juegues con la gorra de repente, el chaleco, pero cosas que te tengas que quitar, poner así y que salgan volando, puede ser hasta inseguro para ti. Entonces yo digo que no. Mezclar edades, ¿sí o no? Depende del talento. Si el talento que tienes, sea mujer o hombre, tiene la madurez para estar con esa responsabilidad y recibir ese spotlight de estar, porque regularmente los ponen hasta adelante, tiene que ser un talento que esté muy consciente del lugar que está teniendo ahí. Y también tiene que haber un acompañamiento con esa niña y con ese niño de, oye, estás aquí porque eres bueno, pero porque estamos recargando esta parte de la coreografía en ti. Entonces, si ya con adultos es difícil acompañarlos, a la hora de mezclarlos, las conversaciones cambian. Total, es que pedagógicamente la forma como uno se refiere Exacto. al niño es diferente al adulto y se te va a saber todas las semanas por un año o 6 meses. Para el niño va a ser incómodo lo que le hablas al adulto y para el adulto Sí. va a ser incómodo como te le refieres al niño. Yo lo cuidaría mucho, o sea, pondría, 20 adultos y solamente 2 chiquitos como para acompañarlos, seguirlos desarrollando. Si creemos que es un talento magnífico y que nos puede dar un plus dentro de la coreografía. Pero mezclarlos drásticamente puede jugarte en contra por la madurez con la que perciben el movimiento
las conversaciones y los contextos. Sí. Reggaetón, ¿sí o no? A mí me encanta el reggaetón, Ok. me encanta. No es mi especialidad, pero me encanta. Y en México efectivamente es una bomba y es algo que se genera mucho, que se consume mucho. Pero igual, yo creo que mucho de algo al final del día satura. Entonces, me gusta ver las propuestas que empiezan como de este reggaetón colombiano con estas cosas. Reggaetón mexicano con estas cosas. Esas propuestas me gustan. Lo bailo, me meto a las clases, sigo entrenando, no le hago el feo a nada, o sea, yo me dejo ir. No es mi especialidad, pero me han gustado muchas propuestas. Creo que lo que no nos gusta particularmente es a veces la manera en que son explícitas las coreografías con el movimiento. Como que ahí no lo veo tan necesario. Como la sexualización Sí. en el bailarín o la bailarina. Exacto. Como que a veces siento que está de más ser explícito. Sí. Todas las canciones en inglés y en español tienen groserías, pero cuando suele ser muy explícito e innecesario, a mí en lo personal como que no me da mucho como qué decir. Como que siento que podemos ser más creativos con las mismas palabras o con otras canciones que te pueden Otro llevar mensaje, tu cabeza. otro Por mensaje. eso es que hago fusion, porque es justo el punto medio de esas técnicas, pero creando esas atmósferas que nos puedan llevar a otros lugares sin caer en un cliché. Hablemos del fusion, porque Sí, es sí. algo que está llegando en tendencia fuerte. El año pasado estuve con la escuela en Italia y todas las chicas llegaron como, Mari, fusion, fusion, fusion. Cuéntanos qué es el fusion. Yo lo entrené el fusion por primera vez en Nueva York y tuve maestras como Erika Zubul, como Hannah Federick. Tuve como una referencia de maestras que estaban también en una lucha social sobre los estereotipos físicos. Entonces el fusion en mi experiencia nace mucho por eso, por esa lucha social de cómo se debería de ver una bailarina. Y estas maestras en específico luchaban con eso, luchaban con de, oye, yo estoy así, yo me he visto así, yo bailo así y lo mío también vale. Y yo voy a mezclar esto con esto porque toda mi vida me he rodeado de este tipo de gente y de tipo de culturas. Entonces para mí también fue una explosión visual y energética decir, wow, o sea, esto puedo hacer. Ellas nos decían mucho que el fusion realmente existe en todos lados, está en tu entorno, en tu manera de vestir, manera de hablar, somos la combinación de muchas cosas. Entonces para ellas el poder combinar de manera respetuosa, inteligente y creativa cada estilo, en el caso mío que mezclo muchas técnicas de contemporáneo con cosas urbanas, intento ser muy respetuoso con las cosas que utilizo y ellas decían, aunque sea tu mínimo, pero que sea con calidad, aunque sea 2/8, pero que sea con objetivo. Siempre se basaban mucho al objetivo. El objetivo, ¿por qué bailar así? ¿Por qué eso abstracto del contemporáneo no pasarlo a algo más natural y más, no comercial, más natural y más digerible para que el espectador se interese? Entonces esta revolución ayudó mucho a que también ahora que estamos tratando de incluir a todo tipo de cuerpos y todo tipo de personas y validando a todo tipo de propuestas, a mí se me hizo interesante, como que dije, wow, o sea, hay muchos cuerpos. Todos bailan. De lo personal no tengo empeine, sufrí mucho de elasticidad y ellas me dieron una referencia de, mira, tu empeine puede funcionar para esto, tu elasticidad da para esto. O sea, ellas tenían una lucha social importante que a mí me gustó y cuando vine a México lo intenté implementar, pero seguí yendo y viniendo. Aquí en Colombia también ha estado cogiendo mucha fuerza Sí, sí. y tiene todo el sentido. Pero entonces, en una competencia como World of Dance, ¿en qué categoría meterías una coreografía de fusion? ¿Te irías para la urbana o para la contemporánea? Creo que aquí la han metido más a la contemporánea debido a que los solos y los grupos ocupan más técnica que el concepto como tal. Porque hay algo que se conoce como experimental, que básicamente sí es como irte como al abstracto de las figuras, sin necesariamente tocar las líneas. Entonces, como que hay su profundidad, ¿no? Y sé que actualmente utilizan como cosas técnicas y le dan como esa contextualización como medio de groove, como de slow, como smooth, que hace que lo lleven como a ese lado, ¿no? Yo siento que en esa transición de definirse van como viendo lo que ya tienen, acoplándolo con esto nuevo que apenas están conociendo. Creo que es lo que está pasando. Sí, Como es que que esto ya lo tenía, ahora quiero eso, ese poquito. También por las tendencias de música. Los artistas han evolucionado y Billie Eilish también hizo esta tendencia de música que dio ese drama Se presta para esa corporalidad. para la generación actual, pero desde todos los años hemos tenido artistas que corrompen esos estereotipos y de tipo de música. Y me encanta porque finalmente la danza es un ser vivo, que Sí. está en constante evolución. El jazz que vemos ahora está muy lírico, por ejemplo. Claro, claro. Pero en otra época era más americano. Claro. Y quién sabe unos años para dónde irá. Sí.
¿cómo crees? Esa es una pregunta difícil y no pude cortar porque estamos en vivo acá. Mentira, no te aforcha, pero era la idea. ¿Crees que la inteligencia artificial vaya a transformar la danza de alguna manera? Sí. ¿Lo has pensado? Definitivamente nos va a transformar, pero también está de más sobrepensarlo. Creo que va a seguir siendo una herramienta, como lo que nos pasó en tiempos anteriores, ahora en el 2020. Siento que nos hizo ponernos más creativos. Toda la revolución viene de esos momentos difíciles. Entonces creo que esto solamente va a complementar para ayudarnos en esos momentos difíciles. No quiero decir que todo lo basemos en eso. Creo que el exceso de algo siempre va a hacer daño. Pero no le tenemos que tener miedo. Creo que tenemos que jugar una vez más con adaptarnos, con cultivarnos, entenderlo y solamente ocupar lo que nos funciona. Cosas básicas o cosas que de plano no entiendas por dónde viene. Creo que es una herramienta para complementar lo que ya conocemos. Bueno, dentro de todo creo que nuestro gremio es el menos preocupado porque la inteligencia artificial todavía no puede enseñarle a un niño a hacer un developer. Eso lo tienes que hacer a través de hacerlo. Sí. Entonces... Sí. Obviamente habrá clases en línea, habrá aplicaciones que te den opciones de formaciones, que te ayuden a entender ciertos pasos, que tengan más información de la cultura, de la historia. Pero insisto, siento que solo es un complemento. Siento que no nos deberíamos espantar tanto de que Total. va a venir un robot. Al menos no por ahora. O sea, tal vez en algunos años el que nos dé clases sea un robot, tal vez. Pero soy romántico en ese sentido y siento que la danza sí o sí se debe de sentir one a one. Y que esta conexión humana de emociones, sentimientos, es magia y es parte de lo que nos da la danza. Sí. ¿Qué le dirías al Mar de 15 años y a los chicos que nos están escuchando, que están empezando en este mundo de la danza, de las competencias, con toda la información que ya tienes ahora? Que sean pacientes, que los procesos cuestan y que necesitas pasar por cada uno de ellos para seguir aprendiendo de ti y de la vida. Entonces, confíen mucho en su proceso, aférrense mucho a sus sueños. Yo me lo tatué cuando decidí dedicarme a esto y me puse a bailar para vivir para bailar, porque considero que es una decisión de vida. Y para mí la danza es el amor de mi vida. Yo le pedí que fuera el amor de mi vida, la vi y le dije hasta que la muerte nos separe. Entonces, si eres alguien joven, conoce tus procesos, conoce tus habilidades, ayúdate de gente que tenga más experiencia y vete definiendo poco a poco. No hay prisa para definirte. Puedes definirte a los 20, 22, 23, 30. Constantemente podemos seguir cambiando y sacando nuevas versiones de ti. Entonces, mi mayor consejo para gente joven y para la gente en general es que sean pacientes en los procesos generales. Paciencia también para la otra persona, empatía para entender que esa alumna de 15 años todavía necesita entender de lo mismo que tú conoces en otro método, en otra forma. Es nuestra labor tener más métodos y más fórmulas para llegarle a esa gente. Entonces, no te desesperes, vas muy bien, no le tengas miedo a nada, vive soñando, vive aferrándote y un maestro me dijo, siempre tus pies en la tierra, tus audífonos a tus oídos y tu mirada hacia el cielo. Ay, qué lindo eso. Y a los docentes, ¿qué les dices a los docentes que pasan por este escenario llenos también de ilusiones, con el mismo miedo que el bailarín está ahí parado, uno los ve en los laterales, sufriendo igual? ¿Qué mensaje les quisieras dejar a esas personas que hacen parte de esos procesos de formación? Que sean muy conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos, que es un privilegio poder llegarle a gente joven o simplemente llegar a los oídos de otra persona. Es un privilegio. No todos nos podemos dedicar a lo que amamos y que tenemos que revalorar el tiempo presente que tenemos con la gente. Tenemos que revalorar el tiempo que nos queda como bailarines para que cuando seas docente no remarques tus sueños en ellos. Ahora se trata de sus sueños, ayudados por ti. Entonces, dedícate más a acompañar el proceso más que a vivir tus sueños a través de ellos. Entonces, queridos docentes, es su vida, escúchalos mucho, sé muy paciente, sé que a veces nos cuesta mucho, pero eso también te va a dar las respuestas. Escucharlo y ser paciente te va a dar las respuestas para saber qué hacer con cada uno, si realmente te importa ser buen docente. Y para los coreógrafos, que sepan que nosotros somos tus aliados. Yo soy coreógrafo y también he competido y también he ganado y también he perdido y yo estoy aquí para ayudarles. Jamás voy a hacer algo que te perjudique. Siempre va a venir desde mi corazón y desde mi mente que he tratado de capacitarla.
Entonces somos sus aliados coreógrafos. Siempre estamos aquí con mucha emoción de ayudarles. Jamás haríamos algo para lastimarlos. Total, ellos no están sentados en el panel de jurados buscándote la caída. Todo lo contrario, quieren que seas tú el que gane. Claro. Pero alguien tiene que ganar y alguien tiene que quedar de segundo y todo hace parte de ese proceso. Fíjate, un maestro que nos capacitó como jueces apenas para el evento que hago en Londres, nos habla mucho de que nos pagan por ser policías de la danza. Entonces, más que apreciar lo que está pasando, es regresar al presente y decir, recuerda que eres policía, te pago porque veas el error. Te pagan por eso, no te pagan para que aplaudas y para que le eches porra. No, hay competencias que te piden estar así. Así. No puedes convivir con nadie, no puedes tener teléfono, no puedes reaccionar. ¡Qué difícil! Tienes que estar así. Así. O hablando. Hablando. Y aquí en World Dance afortunadamente sí podemos convivir, sí podemos como de, oye, ¿qué te pareció? ¿Qué esto? Entonces se vuelve como un poquito más interactivo y ayuda. Pero hubo una vez que nos capacitaron y dijeron, es que no te pago para que seas fan, te pago para que seas policía. Ya después tu lado artístico, déjalo después, cuando tú bailes, cuando estés en el espectador. Pero ahorita en este panel estás como policía. Cada error cuenta. Y es bien difícil. Yo no quisiera estar ahí. Es bien difícil. No solo como jurado, sino porque también la danza despierta emociones. Total. Y es algo humano. Sí. En las competencias que yo he estado, que los jueces se paran a aplaudir a otros grupos, uno se entiende. Total. Porque es que, wow, ¿cómo no aplaudirlos? Pero al mismo tiempo generas una inseguridad con las otras personas con las que no te paraste. Claro. Entonces, para ser imparcial y neutro es guardar el mismo respeto para todas las personas. Sé que es inevitable y sé que nos gana, pero pues a nadie le cae bien el árbitro. Nadie. En todas las Olimpiadas siempre hay jueces y siempre hay personas que están haciendo deducciones, pero al final del día están ahí para ayudarte, para entender esos detalles que tal vez visualmente como coreógrafo, como ya viste tantas veces tu coreografía, ya te alojenas y ya no ves. Entonces, ese podría ser otro consejo, ayúdate de otros ojos, trae a otros coreógrafos que no sientas que son tu competencia, que son tu complemento. Nosotros somos tu complemento, decirte, oye, mira, vi estos detalles. Oye, esto pasa mucho, ¿no? Pero vi que los demás tuvieron otros detalles. Sí, pero también tuvieron otros aciertos. Entonces ahí tal vez puedes encontrar tus propias respuestas. Y muchas cosas pasan en ese momento. Me queda claro que tú como coreógrafo fuiste todo lo mejor, pero hay cosas que pasan en ese día, en ese momento. Entonces... Y que hace parte de lo hermoso que es la danza. Exacto. Porque mientras siga habiendo esa incertidumbre, habrá esa emoción. Totalmente. O si no, lo haríamos en video y mandaríamos videos y cada quien mandaría la versión editada 1.500.000 de su propia creación, pero no es esa magia de ese riesgo de hacerlo en vivo. Conoce también tus competencias, o sea, estudia muy bien a qué competencia vas. Estudia muy bien qué es lo que te van a calificar, quiénes somos los jueces, cuál es la organización, o sea, investiga, o sea, es curioso ver, yo organizo también una competencia en México y es una licencia internacional y es curioso cómo mandándote muchas anotaciones para que nada se olvide, hay muchos coreógrafos que lo leen el último día. ¿Cuándo ya para qué? Entonces, si tú como coreógrafo no lees todo lo que necesitas, esa información se la vas a llevar a tus alumnos. Entonces, cuando pierdan, van a creer que fuimos nosotros, cuando yo sí te mandé la información. Entonces, también es hacernos responsables del lugar que tienes, leer 80 veces y si hay dudas, preguntarlas para que nosotros podamos ayudarte. O sea, he estado en todos los lados. Afortunadamente he estado como asistente y como coreógrafo y como ahora organizador y me he dado cuenta de problemas reales que antes no veía porque antes yo no hacía eso. Pero ahora que soy juez veo esos problemas. Ahora que soy organizador veo esos problemas. Y cada vez empatizo más y digo, wow, o sea, entiendo. Creo que ahora me falta ser papá. Bueno, creo que eso... estaremos pendientes de pronto si sea otra etapa de este círculo del universo de la danza. Para terminar, me encantaría que le dieras un mensaje a todos los bailarines que en esta competencia o en la pasada o en la siguiente no ganaron. Perfecto. ¿Con qué palabras quieres despedirte de ellos? Bailarines, artistas de Colombia y del mundo, sean valientes, sean fuertes, sean pacientes, no dejen de creer. Las competencias solamente marcan una pauta y un proceso dentro de tu vida y al final del día nada de esto te define, solamente te ayuda a irte descubriendo. No te regreses con una mala información acerca de ti, sino dile a tu cabeza y dile a tu cuerpo que lo hizo bien, que lo hizo lo mejor que se pudo y que el día que regreses lo vas a hacer 1000 veces mejor.
ayúdate, estudia, ve tus videos, checa tus retros, ayúdate tu coreógrafo, ayúdate de tu centro de control y sigue trabajando día a día para lograr lo que a ti te haga feliz. Gracias, creo que eso es Un muy placer. hermoso, muy valioso. Y a ti que nos estás escuchando, bienvenido a este espacio donde seguiremos hablando de inspiración, de diferentes temas del mundo de la danza. Compártele este video a muchas personas para que más personas puedan inspirarse de la historia de Marc, de su experiencia, no solo como bailarín, como coreógrafo, como jurado, como empresario, sino para que se den cuenta que todos podemos seguir creciendo y logrando grandes cosas en la danza. Síguenos, compártenos y cualquier pregunta que tengas para Marc, coméntala acá, porque creo que esta fue la primera, pero no va a ser la última vez que Pero estará con felicidades. nosotros. Yo para cerrar solo quiero darte las gracias por este espacio, por darnos pequeños momentos de luz, también de libertad de expresión. Estás haciendo un trabajo espectacular, sigo mucho tu trabajo, Gracias. Tienes un equipo increíble que lo está haciendo muy profesional y deseo que tengan muchas personas esta oportunidad de conocerte y de poder expresar lo que su corazón y su mente les diga. Gracias a las palabras tan lindas y a todos los coreógrafos, bailarines, artistas que quieran ser parte de esta experiencia, escríbanme. Bien quise que termine yendo a México este año, nuestro tercer coreógrafo invitado de ese hermosísimo país, aunque Jenny es española, vive en México y bueno, es un país que me fascina, que me encanta y el cual aprendo y admiro muchísimo. Creo que somos primos, o sea, creo que Colombia y México somos primos y nos lejanos. llevamos bien, Sí. tenemos mucho en común. No he conocido a ningún colombiano que me caiga mal o que me trate mal, todos son bien lindos, entonces Bueno, tal vez la próxima vez debas quedarte más tiempo. la verdad es que vengo seguido y cada vez que vengo me enamoro más y más. Este año voy a ir a Bucaramanga y nunca he ido, entonces estoy muy emocionado de conocer un nuevo lugar y la gente siempre me ha tratado súper bien. Entonces cuando van colombianos a México siempre les ayudo, intento ayudarle desde lo más básico de migración, papeles, cosas así, hasta cosas de danza y hospedaje, lo que sea. Entonces cuando vayas, siéntete Gracias. bienvenida, que acá también tienes tu casa. Allá iré y a todos ustedes, gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos el próximo mes con otro episodio de En 8 Tiempos. ¡Chao!